Denis, economista. Hola, Aldana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Haceme un análisis de Toto Caputo como ministro de Economía del gobierno de Javier Milei. ¿Es una medida acertada? Bueno, ahí está, había muchas dudas respecto de quién iba a ocupar ese lugar y cuál era el rol que iba a tener la alianza con Juntos por el Cambio en el equipo económico de Javier Milei. Finalmente se confirma la presencia de Caputo en el Ministerio de Economía y eso desencadena el cambio en el titular del Banco Central, que ahora deja de ser Ocampo, quien era el principal referente del proyecto de dolarización de Javier Milei. Ahí hay una cuestión fundamental, pensar cuáles son los antecedentes de Caputo en el gobierno de Cambiemos. Fue secretario de Finanzas, fue presidente del Banco Central de la República Argentina, secretario de Finanzas en el momento en que Juntos por el Cambio negocia con los fondos buitre entre 2015 y 2016, y presidente del Banco Central a fines de 2018, en el momento en que Argentina recibe los primeros desembolsos del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros teníamos ahí desde CEPA un gráfico donde vemos cuál fue la pérdida de reservas en ese periodo. En 73 días hábiles, Argentina perdió cerca de 13.000 millones de dólares de reservas. Javier Milei en una nota, no hace mucho tiempo atrás, hablaba de 15.000 millones de dólares de pérdidas en el Banco Central con Caputo a la cabeza. ¿Sí? Sí, fue muy crítico. Era muy crítico Javier Milei en aquel momento, por supuesto. Hoy ha cambiado porque ha aceptado. Ahora, la pregunta ¿es una imposición de Mauricio Macri que Caputo se sume al gabinete, al equipo de trabajo de Javier Milei? Bueno, evidentemente ahí hay una influencia muy fuerte de esa alianza y de esos condicionamientos. Si bien el propio Milei en un momento negaba que hubiera tal acuerdo y que no iba a ceder con sus planes de dolarización y de eliminación del Banco Central, todo parece indicar que esos dos puntos del proyecto de Milei con el que hizo gran parte de su campaña, por el momento quedarían relegados a los equipos que propone Mauricio Macri. Ahora, en aquella reunión, insisto, del pacto de Acasuso, se hablaba de un apoyo sin condicionamientos a la hora de poner nombres, justamente. Eso es lo que decía abiertamente la propia Patricia Bullrich, que hoy se aseguró entonces estar frente a la cartera de seguridad. Bueno. Entonces la pregunta es, bueno, es hacer lo que yo digo, pero no lo que hago, quizás. Era difícil de creer y de sostener aquella versión. Nosotros lo dijimos de un primer momento, ¿no? A la hora de brindarle apoyo político para convertir a Javier Milei como presidente de los argentinos, detrás de eso el acuerdo lleva justamente a la hora de analizar nombres y cargos, ministerios, seguramente tiene que haber algún tipo de evolución. Ailín, ¿cómo te va? Buenas tardes, te escucho. ¿Qué tenés? Buenas tardes. No, recordar el WhatsApp que estamos leyendo en vivo todos los mensajes que llegan, 44098853. Estamos con el WhatsApp abierto. Bueno, llegan muchos mensajes preguntando qué es lo que va a pasar y estos puestos qué es lo que estaban comentando ahora, en este momento, ¿no? Bien. ¿Quién es Osvaldo Giordano, Miguel Ponce de León? Osvaldo Giordano es un dirigente de Juan Schiaretti, es el actual ministro de Finanzas del gobierno de la provincia de Córdoba y tiene un rol muy importante en el peronismo en Córdoba, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Hay muchos que sostienen que esto tiene que ver con una alianza directamente política de Juan Schiaretti, que fue muy crítico hacia Sergio Massa en los momentos previos a la campaña. Osvaldo Giordano es uno de los dirigentes que empiezan a sumarse. Lo que empezamos a ver ahora es, después del mediodía, que se suman dirigentes que no tienen que ver con la Libertad Avanza. Bien, Javier Milei ha demorado el viaje a Estados Unidos, pero continúa con declaraciones. Hoy una jornada de muchas reuniones, de idas y vueltas, de nuevos nombres y algunos que se van. Incluso gente muy cercana a Javier Milei, al proyecto de Javier Milei. Ayer hablaba acerca de la devolución del IVA y la devolución de ganancias. Y esto decía Javier Milei, a ver. Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. O sea, las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Así es que lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero. O sea, interpreto que se mantiene entonces esas medidas. Obviamente. Vamos a ajustar el gasto. Es importante. Esas dos reducciones de impuestos se mantienen. Obvio. Por eso hoy lo que vamos a hacer es bajar más el gasto público en otro lado. Vamos a bajar el gasto. Recordemos que son dos medidas, obviamente, recientemente adoptadas por el gobierno que todavía está en su cargo y que son, obviamente, un alivio para el bolsillo de los argentinos. Cuando él habla que los ciudadanos no van a pagar el costo de este ajuste, bueno, está dando un guiño con estas declaraciones. Aldana, ¿es una buena medida, es acertado mantener justamente la devolución del IVA y la devolución de impuestos a las ganancias?
Sí, esa es una medida que significó un incremento en los ingresos de muchos trabajadores, tanto la devolución del IVA como la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Ahí la principal discusión creo que tiene que ver con los demás impuestos que Javier Milei plantea eliminar y el impacto que ello tendría en el gasto público. Hasta el momento eso fue financiado, ahora hay que ver cuáles son los impuestos que planea eliminar, qué va a hacer, por ejemplo, con los derechos de exportación y cómo eso va a impactar en las provincias. Recordemos que Javier Milei plantea la eliminación de la coparticipación federal. Ya hubo gobernadores en el día de ayer que reclamaron que por favor se revea el punto de obra pública cero con el impacto que ello tiene en, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Bien, Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, dijo, por favor, es un gobernador de Juntos por el Cambio, ¿no? Por favor, hay que mantener la coparticipación sí o sí. Se suma a la declaración en su momento de Morales, donde hablaba de que es necesario la coparticipación para pagar los sueldos de los trabajadores y en este caso a fin de año el medio aguinaldo. Si Píparo no va a ANSES, Miguel Ponce de León, ¿a dónde va? Bueno, no sabemos todavía dónde va Píparo y además hay pocas precisiones de manera oficial. Acaba de postear Fernando Cerimedo, que es uno de los dirigentes más importantes del Círculo Chico en lo que tiene que ver con la comunicación de Javier Milei. ¿Qué puso? Y pone algo bastante sugerente. Dice, es importante remarcar que cualquier nombramiento lo va a decir o Javier Milei o la oficina de comunicados que tiene la cuenta oficial de Milei. Con lo cual es algo que está planteando que no quieren confirmar, al menos ellos, estos posteos, estos nombramientos ahora. No los quieren confirmar porque no es algo que quiere Javier Milei, los están presionando y están diciendo que los nombraron cuando no los quiere Milei. Bueno. Cerimedo es titular de una de las empresas de comunicación más importantes ligadas a Javier Milei y está diciendo que ellos no están confirmando ninguno de los cargos. Bueno, está bueno lo que aclarás porque uno de los primeros comunicados que sacó esta cuenta de tweet donde están los comunicados que tienen que ver con las noticias alrededor de Javier Milei, hablaban puntualmente que hasta el 10 de diciembre, día que asuman, no iba a haber confirmación oficial de ningún puesto. Es decir, jugábamos a las conjeturas, pero claro, cuando salen cuestiones tan puntuales y en puestos tan importantes, suena raro, digo, lo dejan trascender para ver cómo repercute o realmente estarán cerrados. Todavía hay mucho, digamos, por dilucidar, Dani. Sí, si Emilio Campo no va al Banco Central, Sí, ¿qué va a pasar? ¿quién lo reemplaza? ¿Miguel Ponce de León? Sí, en el caso de Emilio Campo va a ser reemplazado por ahora por Demián Reidel como presidente del Banco Central. Demián Reidel, que ya formó parte de... es Demián, Sí. es Demián Demián, Reidel. dijo Demián. Demián Reidel, que fue parte del Banco Central y parte o funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Sí, Demián- Hombre de confianza, si uno quiere, de Toto Caputo. Sí, Demián Reidel fue mano derecha de Federico Sturzenegger en el Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual tenés a dos funcionarios. En este caso, sí se confirma absolutamente todo. Tenés a Toto Caputo, que integró el gobierno de Macri y que va a estar con Milei. A Reidel, que integró el gobierno de Macri y va a estar con Milei. Y Patricia Bullrich, de la misma manera. Tendrías por lo menos 3 dirigentes importantes en los cargos más llamativos, más, con más poder de decisión, Exacto. sobre todo y más sensibles en este gobierno de Javier Milei. Y resta saber si Sturzenegger juega o no un papel dentro Ahí del Banco está. Central. También, bueno, Banco Central que debería desaparecer igualmente, ¿o no, no? Bueno, si nos basamos obviamente en los lineamientos originales de las propuestas de Javier Milei. Quiero ir al Hotel Libertador porque está trabajando el equipo de Crónica. Está Agustina Binotti viendo el movimiento en otra jornada del búnker, desde el búnker de Javier Milei. Agus, voy con vos. Sí, Monse, bueno, acá afuera todo está, hay muchísima prensa, por supuesto, y hay muchísimos fanáticos que me preguntan, ¿va a salir? ¿Va a salir? Bueno, no tenemos información al respecto sobre eso. Sí podemos decir que está hace muchísimas horas reunido con Karina, con su hermana, y con Sandra Petovelo, que es va a ser la ministra del Capital Humano. Están seguramente viendo políticas y viendo cómo manejarlo. Y esto que ustedes decían, ¿no? Los nombres más importantes que se va a barajar o no, y quién va a ser el ministro de Economía, Caputo, y que Píparo no va a estar en ANSES y que la ministra de Seguridad finalmente va a ser Patricia Bullrich. Bueno, todo esto sale de acá adentro, se está trabajando en este lugar y como les decía, va a ser para largo porque Iñaki entró con 2 cajitas de café y de té y eso indica que van a quedarse hasta que las velas ardan, armando el gabinete y armando, ¿no?, las políticas que van a emprender el próximo 10 de diciembre cuando Bien. asuma en el gobierno. Bien, bueno.
Bueno, Agus, ahora volvemos con vos. Me quiero ir a otro punto, a otro de los móviles de Crónica, para ver qué pasa con los precios. Entonces, estaba Matías Rezano en una carnicería. Ahora voy a comparar cuánto me costó a mí el Liniers. ¿Dónde estás?